Considero que soy bienaventurado de poderme parar aquí una semana después de que se nos predicara acerca de la crítica y acerca del juicio. Es una bendición estar en el púlpito porque creo que no voy a ser muy criticado. Adoro al Señor porque ha puesto en el corazón de su siervo y el siervo de ustedes el poder presentar una parte de nuestra vida y un mensaje acerca de algo que entiendo que hombres antes que yo ha predicado posiblemente mucho mejor que yo. Han presentado por los años, décadas que tenemos en esta congregación la verdad del arrepentimiento. Yo quisiera que me acompañara, por favor, en su Biblia, si es amable, a Jonás capítulo 3. Hay tantas cosas que están pasando en el mundo ahora. A 3 horas de distancia se libra una guerra civil. Nuestros hermanos y las personas en general allá sufren. Hay temor. Vemos hombres que han sido auténticas luminarias y ejemplos en su ministerio por décadas caer en pecado alrededor de nosotros. Vemos gente apostatando en las iglesias locales, templos vacíos cada vez más. Vemos dentro de las iglesias divisiones aparentemente secretas, pero que dañan y sufren y lastiman las iglesias. Y vemos una caída económica y vemos una tierra que se duele. Hay un montón de corrupción por todos lados. Esta semana, el día martes, estará dando inicio alrededor del mundo en las sinagogas judías la celebración del Año Nuevo judío. Y una semana después, aproximadamente el sábado, dentro de 2 semanas, ellos estarán celebrando la festividad que es para ellos la más sagrada, el día más sagrado de todos los días del año, que es la festividad de Yom Kippur, o el día del ayuno, el día del arrepentimiento para ellos. Y a veces, y lo he mencionado, venimos a la palabra y somos muy ligeros para leerla y somos muy ligeros para pasar por alto algunas verdades o algunos libros. Tomamos historias, tomamos la narrativa y la transformamos en historias y la transformamos en cuentos, se las leemos a nuestros hijos. Y el día más sagrado del año de los judíos en sus sinagogas, antes de la última oración para entregar el ayuno, después de 24 o 25 horas, el rabino se va a poner en pie y va a darle lectura al libro del profeta Jonás, completo. Y ellos van a venir a expresar ritualmente, con llanto, con gritos, con una actitud de dolor, el arrepentimiento para entregar el día y para entregar el ayuno, esperando que el Señor lo reciba. Y a nosotros se nos ha enseñado por muchos años, hermanos, acerca de un día del año donde el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, ¿recuerdan? Iban a llevar el sacrificio y si el Señor lo aceptaba, entonces sabrían porque él iba a salir vivo y si no, iba a caer muerto y lo iban a tener que remolcar con una cuerda que llevaba atada a la cintura. Ese día sigue siendo celebrado por los judíos de todo el mundo y se llama Yom Kippur. Y es importante porque ellos siguen esperando que haya un perdón una vez al año para su vida. Si me acompaña en su pantalla, o aquí en la pantalla o en su Biblia, a Jonás 3. Jonás 3, vamos a leer todo el capítulo. Dice: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate
ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerzas, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Otras versiones que son un poco más idiomáticas dicen: Dios cambió de parecer con respecto al juicio que tenía para con los ninivitas. Es importante esto porque lejos de ser una historia para niños como la hemos aprendido, y hay tantas canciones teológicamente incorrectas al respecto de este libro, el Señor Jesús lo usó para referirse a la condición de los judíos en sus días, en Mateo 12:41. Y a ellos les amonestó cuando le pidieron una señal después de todo lo que había hecho, y les dijo: les va a ser dada la señal de Jonás, refiriéndose a la muerte y resurrección del mismo. Y en el verso 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Así que lo importante en este pasaje es que pongamos atención a las preposiciones. ¿Sabe? La Biblia dice lo que Dios quiso decir. Y está escrita de una manera que la gramática afecta para poder entender qué Dios quiso decir. Entonces, cuando dice que los ninivitas se van a levantar, los hombres, los varones de Nínive se van a levantar en juicio con esa generación, no está diciendo: en el juicio se van a levantar los ninivitas y esta generación, porque los pondría al mismo nivel, sino que está diciendo: los hombres se van a levantar con esta generación. Y en la palabra original, en el idioma original, es muy importante porque tiene un sentido de posición. Entonces, el juez está, y acá enfrente está esta generación. Hay juicio. En medio de los dos es traído como testigo los varones de Nínive. Y esto es un hecho para acusarla, para condenarla. Y eso me deja pensando con respecto del juicio y la crítica, porque pienso: ¿será que el hermano al que critico y juzgo pueda que se levante en el día del juicio en contra mía? Y después dice que ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y esa también es importante, en el idioma original tiene un sentido de posición. Quiere decir que se inmiscuyeron, fueron inmersos en la predicación. El mensaje que dio Jonás, ellos lo tomaron y realmente lo tomaron en su corazón y realmente entraron a la predicación de lo.
Por eso esta mañana, hermanos, solamente me he dispuesto a tratar de explicar qué es el arrepentimiento, por qué es necesario arrepentirse y presentarnos un modelo ejemplar de arrepentimiento en la Biblia. Y presentar los 13 pasos que yo encuentro o etapas del arrepentimiento desde este modelo de este hombre en la Biblia. Entonces, hermanos, arrepentirse es cambiar. Podemos cambiar de manera externa y es lo que todo el mundo ve, es lo que se aplaude. De hecho, todos tenemos esta idea de que arrepentimiento es algo así como una metamorfosis, como estas orugas que se transforman en mariposas, ¿verdad? Eres un feo, sucio, desagradable personaje, pero ahora te has arrepentido y vas a ser bello y vas a irradiar. Bueno, algunos seguimos siendo feos y hasta cierto punto desagradables, pero somos transformados. El cambio exterior, el cambio que se ve, es un cambio muy engañoso. Hay personas que cambian en el exterior, pero nunca son transformadas en el interior. He conocido muchas personas que han tenido que bajar de peso. Y bajan de peso porque el médico los asustó. Otros bajan de peso porque quieren encajar en un grupo social. Otros bajan de peso porque quieren quedar bien con la muchacha que les gusta. Pero la verdad es que son, como me dijeron a mí en un tiempo y no se equivocaron, había un tiempo en mi vida en la que hacía mucho ejercicio y cuidaba la dieta y usaba pantalones 30 y camisas talla chica. Y me decían, eres un gordito en pausa, me decía un conocido mío que tenía por ahí. Bueno, muchos hombres y mujeres son gorditos en pausa en este sentido. Están bien delgados, están haciendo todo para el cambio externo, pero en realidad no han cambiado acá adentro. Hay personas que cambian desde adentro y no necesariamente van a cambiar radicalmente de forma externa. Cuando le tienes que decir a la gente con la realidad y con el peso de que esto es verdad, el huevo no se lava, no te comas el huevo crudo. Bueno, hay gente que no lava los huevos pero se los come con asco o no se los come porque está haciendo lo externo pero nunca cambió el interior. O bueno, voy a poner un ejemplo más personal en mi matrimonio. En el caso, voy a hablar de algo, porque mi esposa es una mujer de decisiones firmes, es una mujer que cambia, pum, si ella decide una cosa completamente se alinea y ahí se va a quedar por años. Y ella estudió, fue a la universidad y se licenció como nutrióloga y ejerció por unos años, luego nos casamos y se jubiló. Entonces, mientras ella estaba estudiando, tuvieron una serie de materias y empezaron a enseñarles acerca de las bacterias, de los virus, de los parásitos en la comida. Y entonces ella tuvo una metanoia, que es la palabra que he tratado de explicar todo este tiempo, un cambio radical de la mente. Entonces, si no le ofreces una verdura que esté segura que fue desinfectada, no se la va a comer. A lo mejor en tu casa pregunta si la desinfectaste. Ya no es tanto. Antes era más. O también pasó con ella que en aquel tiempo que estudiaba estaba de moda aquel video de un hombre que empezó a comer por un mes completo solo McDonald's y estaba completamente enfermo, le falló el hígado y entonces ella decía, esto fue hace varios años, fue muy famoso y no me acuerdo del nombre, pero lo que causó fue un cambio radical en su pensamiento con respecto a McDonald's. Digo, no dejó las hamburguesas, pero no se volvió a parar en un McDonald's. ¿Sí entiende el poder que tiene el cambio radical de la mente, del pensamiento? Y la palabra arrepentimiento en nuestra Biblia deriva de esa palabra que tiene ese sentido, un cambio radical, un cambio de pensamiento que es completo. No es hacer algo porque lo tienes que hacer, es que ahora lo haces porque
crees dentro de ti que así lo debes de hacer. Sabes dentro de ti que así lo debes de hacer. Un diabético que ha luchado con la diabetes por años y ahora está controlado, que entendió el valor de su nutrición, lo hace, pero no lo hace porque lo estés obligando, lo hace porque él ya se ha reformado en su pensamiento. ¿Y por qué deberíamos de recordarnos y de hablarnos del arrepentimiento, hermanos? En el Nuevo Testamento es crucial. Fue la primera doctrina que el Señor Jesús enseñó en Marcos 1:15. Fue lo que proclamaron los apóstoles cuando fueron enviados por primera vez en Marcos 6:12. Fue la apelación final de los primeros sermones predicados por el apóstol Pedro en Hechos 2:38 y 3:19. Fue el resumen de la doctrina que Pablo enseñó a los ancianos en Éfeso en Hechos 20:20. Fue como Pablo describió su propio ministerio ante Porcio Festo y Herodes Agripa en Hechos 26:20, donde él les dijo que anunciaba a todos que se debían de arrepentir y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Además, fue lo que los creyentes de Jerusalén relataron con respecto a la conversión de los gentiles en Hechos 11:18, cuando decían: fuimos testigos de que se les ha concedido el don del arrepentimiento. El arrepentimiento es, por lo tanto, mis hermanos, un cambio de conciencia, concienzudo, del corazón natural de una persona con respecto al pecado. Y es que nacimos en pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? Nacimos en pecado. Y porque nacimos en pecado, entonces amamos el pecado. Por lo tanto, si amamos el pecado, hacemos el pecado. Si hacemos el pecado, por lo tanto, nos es natural, nos es habitual estar pecando. Y si nos es natural, por lo tanto, nadie nos enseñó a pecar. A mí me ha sorprendido en los últimos 2 meses ver el cambio de mi bebé y ver cómo ha desarrollado actitudes rebeldes y cómo ha empezado a desarrollar actitudes desobedientes. Y empiezo a ver cambios en su conducta que no son los naturales de un bebé jugando. No, están manifestando su corazón. Y yo no se lo enseñé. No sé, Raquel, ¿tú le enseñaste? Pero yo no creo, no se lo enseñamos nosotros. Y todo esto es porque el pecado es fruto de nuestro corazón humano. Y porque entendemos que el Espíritu Santo obra el cambio de nuestro corazón. Este evento en el Nuevo Testamento lo llamamos o lo encontramos con el nombre de nacer de nuevo. Por tanto, ¿cuándo nacemos de nuevo? El amor natural que tenemos al pecado es echado fuera. Entonces ese cambio ocurre, es lo que la Escritura llama, o el cambio que ocurre es lo que la Escritura llama arrepentimiento. Cuando nuestro amor por el pecado que tenemos dentro de nuestro corazón, ese pecado que practicamos, es echado fuera por el Espíritu Santo, es desplazado por el Espíritu Santo, entonces entendemos que hay un arrepentimiento. Esto no quiere decir necesariamente que inmediatamente dejaste de pecar, o que nunca jamás en tu vida pecaste, o que nunca jamás en tu vida volviste a ese pecado o a uno parecido. Pero el amor que hay en tu corazón por ese pecado ya no está. Y el peso en tu conciencia que antes no había, hoy está. Entonces, mis hermanos, esta definición de arrepentimiento es bien diferente a la que la psicología nos da, porque para la psicología el arrepentimiento es una sensación de malestar que aparece cuando una persona se hace consciente de que hizo algo malo o que le parece malo, pero no es para nosotros o para la Escritura, no es solamente presentado como un malestar, como una sensación de culpa o como una sensación en la conciencia de acusación.
no reducimos el concepto de arrepentirnos nada más a una emoción, sino que en el Nuevo Testamento el arrepentimiento se puede condensar en una palabra: conversión. Hermanos, cuando vamos al Antiguo Testamento y buscamos adentrarnos en aprender acerca del arrepentimiento, encontramos dos tipos de arrepentimiento que existían o que fueron presentados en la historia del pueblo de Israel. El primero es un arrepentimiento cultural o ritual. Lo ve en la ley, lo ve en los salmos, véanlo en Levítico. Ahí hay un montón de indicaciones que se le dieron al pueblo para que ellos se arrepintieran. Esta clase de arrepentimiento ritual debía de manifestarse de forma externa, y esto era actos como ayunos prolongados en una asamblea, usar cierto tipo de ropa incómoda, como el cilicio, sentarse sobre ceniza, que no sé si alguna vez se haya sentado sobre ceniza. Yo no, pero debe de ser bien incómodo. O tomar ceniza sobre la frente, sobre la cabeza. No sé, eso era una señal también de tristeza. Solían acompañarse de un tipo de canción particular, una lamentación o un canto que expresaba pesar cuando alguien moría o cuando ocurría algún tipo de catástrofe. Lo acompañaban siempre de fuertes gritos y de gemidos. En el libro de los Salmos hay oraciones específicas que son salmos penitenciales, que son oraciones de arrepentimiento, una especie de lamento, donde ellos incluyen un reconocimiento de su pecado contra Dios, una decisión de apartarse de su mala conducta y una súplica humilde para que Dios los restaure en un estado de gracia con Él. Y todo esto forma parte de un arrepentimiento ritual o de un arrepentimiento cultural. Pudiéramos decir que todo lo que podemos ver, el llanto, el quebranto, el vestirse de luto, esto es parte del arrepentimiento ritual que les fue instituido. Y sin embargo, los profetas empezaron a hablar de un tipo de arrepentimiento que no voy a decir que es diferente o contrario, sino que es complementario a este, y que es la médula de lo que el arrepentimiento debería de ser en un principio. Y es un arrepentimiento profético que tiene que ver con un cambio en su mente y con abandonar su conducta de pecado y volverse a Dios a pedir misericordia de todo su corazón. Por eso, hermanos, quise condensar este proceso de arrepentimiento para poder explicarlo mejor. El verdadero arrepentimiento comienza en primer lugar con reconocer nuestro pecado. Si el Espíritu viene a ti, pone en tu mente la conciencia de que estás pecando y que lo que estás haciendo es un crimen en contra de Dios. No solo es una falta, no solo es un error, es un crimen, estás quebrando la ley de Dios. Entonces se nos abren los ojos de que somos culpables. Vemos nuestra maldad. Vemos el pecado que hemos cometido, vemos el daño que hemos hecho, vemos cómo hemos lastimado a nuestra familia, vemos cómo el vicio y nuestro actuar ha lastimado a personas que nos amaron, cómo algunos se han ido, otros ya han muerto y nunca nos reconciliamos con ellos. Vemos el alcance de cómo nos ha afectado en nuestra vida personal y vemos el peso cósmico que tiene, porque podemos ver la ley de Dios, el peso de su palabra, y nos sentimos culpables, porque somos culpables. Y entonces empiezan a suceder una serie de eventos en el hombre y la mujer que realmente se arrepiente. En primer lugar, el ego se desmorona y nuestra imagen ya no importa delante de los demás. Nuestro orgullo desmorona. Aceptamos humildemente las consecuencias de nuestro actuar. No tenemos una actitud de pelea en contra de la persona que ahora va a tomar
la actitud o la conducta que nosotros ocasionamos con nuestro pecado. A veces dañamos tanto a alguien, a veces dañamos tanto a un hijo, dañamos tanto a un padre, que cuando nos arrepentimos, entonces esperamos que ellos vean el cambio y lo bondadoso que ahora somos, pero no. ¿Por qué? Porque han sido dañados, han sido quebrados, han sido cambiados. Y lo primero que el corazón arrepentido manifiesta en una persona es que ya no le importa el hecho de que incluso ahora estas personas, si fueran incrédulos, lo humillen de regreso. Pero el que no se ha arrepentido dice: yo no voy a andar de lamebotas ni de gato de nadie. Yo tengo mucha dignidad. Pues tu dignidad se cae al piso cuando te arrepientes de manera honesta, cuando realmente el arrepentimiento es verdadero. Porque entonces en tu corazón tu pecado te duele. Es más fuerte el dolor que tu pecado te causa a ti hoy. Y lo hemos vivido aquellos que nos hemos arrepentido y vivimos en una vida de arrepentimiento. Es más fuerte el dolor del pecado que mi imagen personal delante de las demás personas o en la iglesia. Por eso, en tercer lugar, esto produce una confesión de nuestro pecado. Porque sentimos la necesidad de volcarle a Dios nuestro corazón sin esconderle nada, de soltarle la carga. Porque no la podemos dejar en silencio, porque no la podemos cargar por nosotros mismos. Hermanos, no nos justificamos a nosotros mismos y pedimos perdón. Entonces se produce una ruptura completa con el pecado y dejamos de practicarlo o dejamos de usar del pecado en consecuencia. Quiero decir, eso no quiere decir que dejamos de ser tentados, porque nuestra carne está ahí, pero dejamos de practicar el pecado de una manera habitual. El hombre adúltero que se arrepiente rompe los nexos con la mujer con la que le fue infiel a su mujer. El joven adicto a la pornografía rompe los nexos que pueda tener con el pecado que le está abrazando y que le está encadenando el corazón. El hombre que es mañoso, el hombre que ha alcanzado un puesto en su trabajo y que está robando ahí, lo primero que hace es muchas veces, si ese trabajo le es ocasión porque maneja finanzas de caer, dimite al cargo, renuncia al cargo. Se toman decisiones. Cuando somos conscientes del daño que ha quedado en nuestros corazones, entonces empezamos a desarrollar un hábito de odio al pecado. Muchos se atoran en este punto, en esta parte del proceso. Dicen: pero es que ¿cómo voy a odiar al pecado? Y entonces tendríamos que regresar a ver si lo otro que ya he platicado con ustedes se ha manifestado. ¿Eres consciente de tu pecado? ¿Eres consciente del peso de la palabra de Dios? ¿Eres consciente de que eres un transgresor de la ley? ¿Te estás autojustificando o realmente te has humillado? ¿Has dejado de amar el pecado en tu corazón? Cuando todo esto pasa, nosotros podemos o realmente empezamos a odiar al pecado. Empezamos a aborrecer lo malo y procuramos aferrarnos a lo bueno, como dice Romanos 12:9. Entonces, hoy leemos la palabra y se va produciendo un gusto, un deleite por leer la Escritura, como está en Romanos 7:22. Y comenzamos a discernir dentro de nosotros un principio maligno que se opone al Espíritu Santo. Empezamos a ser conscientes de que tenemos algo que una naturaleza que se opone y que hace literalmente todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo desea. Pero este arrepentimiento inseparablemente viene acompañado de la fe. Entendemos en términos teológicos que el arrepentimiento es consecuencia de la regeneración. Y la regeneración y la fe siempre van juntas. Si nos hemos arrepentido realmente, ahora podemos experimentar esta fe. Ahora tenemos fe en Cristo Jesús, tenemos fe en el Señor. Pero a veces alguien dice: tengo 10 años y estoy batallando tanto con mi fe.
He batallado, no sé si Dios es real. Batallo mucho para poder someterme a la palabra. Batallo tanto para... No se me antoja orar, no se me antoja leer. Pasan semanas y no lo quiero hacer simplemente porque no tengo deseos. Estoy muy ocupado. Si eso pasa, hermano, si eso me pasa a mí o te pasa a ti, deberíamos de examinar nuestro arrepentimiento. J.C. Riley escribía: donde quiera que esté la fe, allí se encuentra el arrepentimiento. En el lugar donde está el arrepentimiento, también está la fe. No puedo decir con certeza cuál de estas dos es el primero en llegar, pero estoy suficientemente seguro como para decir que estas gracias nunca se hallarán separadas la una de la otra. Y eso es completamente cierto, mi hermano. Por eso nos conviene, cuando entendemos qué es el arrepentimiento y cuál es este proceso que hay en nuestra vida, hacernos un pequeño examen el día de hoy y preguntarnos: ¿tenemos culpa o remordimiento por nuestro pecado, pero no lo odiamos? ¿En qué se funda mi arrepentimiento? En segundo lugar, podremos preguntarnos: ¿se funda en el egoísmo? ¿Me he arrepentido porque me cacharon con las manos en la masa y quiero que ahora mi mujer me acepte de nuevo? ¿Quiero que mis padres me perdonen y por eso me arrepentí? ¿He caído de una posición de servicio en mi iglesia y me voy a arrepentir para ser restaurado? ¿He caído de una posición en mi trabajo porque he cometido una falta grave y ahora me he arrepentido solamente para que mis jefes me vean y vuelvan a tenerme confianza, pero no estoy odiando ni estoy en contra de lo mismo que cometí? Por lo tanto, podíamos preguntarnos en ese examen: ¿el fruto de mi arrepentimiento ha sido un cambio o estoy viviendo como un hipócrita? Y pudiéramos preguntarnos también: ¿he tenido un cambio total o solamente una reforma parcial de mi conducta? Pero mis sentimientos son los mismos y mi corazón sigue dispuesto a pecar sin tener ninguna clase de oposición. Así que yo lo invito y me invito a que el día de hoy, saliendo, podamos analizar este examen, podamos hacernos estas preguntas a nosotros mismos y podamos ver en qué estado de salud se encuentra nuestro arrepentimiento. Esta generación confundida y mala piensa que porque su sentimiento de culpa es tan fuerte como para hacerlos llorar y sentirse mal, entonces se han arrepentido de sus malos caminos porque se proponen buenas intenciones, pero nunca dan un paso de cambio. Esta generación mala y confundida se va a ir al infierno abrazada de todas sus buenas intenciones si no se arrepienten. El arrepentimiento va más allá de sentirte mal. Claro que sentirte mal es necesario, pero si no viene acompañado de cambio, no sirve, porque no es un arrepentimiento genuino. ¿Por qué debo arrepentirme entonces? Quisiera contestar esa pregunta porque he escuchado jóvenes que crecieron en la iglesia, son segunda o tercera generación, hacer la pregunta: ¿realmente es honesto? Sí, pero ¿y de qué me tengo que arrepentir? Es una pregunta cargada de necedad porque no han entendido ni han empezado el proceso del arrepentimiento. Por eso hoy quisiera traer ese punto también a la mesa con ustedes. Hermanos, como les decía, no nos vamos a arrepentir porque vamos a ganar un premio. No nos vamos a arrepentir porque tenemos miedo de que haya consecuencias si no nos arrepentimos. Un divorcio, una destitución, una excomunión de la iglesia. No nos vamos a arrepentir porque tenemos miedo de que eso pase, porque tengamos miedo del infierno. Ese no es un estímulo al arrepentimiento. No cambiamos nuestra forma de comportarnos en lo externo
porque así aseguremos la confianza o el perdón de alguien. Como les decía, nadie se puede arrepentir para obtener el favor de otros. Eso sería algo que nace de mi egoísmo, algo que no nace del Espíritu Santo en mi corazón, haciendo el trabajo. El estímulo al arrepentimiento, mis hermanos, no es condicionado, no se condiciona por favores o por castigos. Esto pasa a segundo término. Es más, tenemos el ejemplo tan cerquita. Hay hombres que han caído de la posición de pastoreo porque han pecado. Y en las iglesias donde ellos estaban sirviendo, no existe una teología muchas veces robusta, ni la iglesia es madura para entender qué hacer con él y lo quieren regresar a predicar porque no tienen quien les enseñe o porque no predica tan bonito como él. El hombre, si se arrepintió de manera real, si el hombre ha sido alcanzado por el Espíritu y experimentó este arrepentimiento, entonces lo primero que va a hacer, aunque no se lo impida su iglesia, es que el hombre se siente indigno de volverse a parar a servir ni moviendo sillas en el auditorio, porque se siente indigno como cucaracha, como langosta, como basura en el piso, como menos que basura, como la mancha que deja la basura, ya que se seque el caldo que se le tiró. ¿Por qué? Por lo menos hay 4 motivos por los cuales deberíamos de arrepentirnos. En primer lugar, debemos arrepentirnos porque es necesario, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Solo somos salvos por Cristo. No me malinterprete esto que acabo de decir. Pero siempre los justificados son personas arrepentidas, que entienden que las lágrimas del arrepentimiento no salvan, que solo Cristo, que nos ha reconciliado con el Padre, mediante su sangre nos salvará o nos salva por la fe, pero la fe siempre se encuentra acompañada de auténtico arrepentimiento. En segundo lugar, debemos arrepentirnos porque nunca vamos a encontrar felicidad auténtica en esta vida si no nos arrepentimos. ¿Cómo podríamos ser felices esclavizados al pecado? Es más, déjeme decírselo de otra manera. Si no nos arrepentimos, viviremos atados al pecado que esclaviza nuestras mentes y que nos enferma. Está bien demostrado que la culpa que no se trata, que los sentimientos de dolor, de remordimiento que no se tratan por tus acciones y se reprimen, la medicina ha encontrado que se va a desembocar como enfermedades mentales que van a progresar, depresiones que se van a hacer graves y otro tipo de padecimientos. Y entonces el que va a andar oyendo voces y viendo cosas por todos lados y va a estar teniendo alucinaciones y va a estar teniendo toda esta clase de cosas, se ha enfermado su cuerpo como consecuencia de una culpa, de un pecado que no se arrepintió de él. Y la verdad es que esto pasa hasta dentro de la iglesia. Si no soltamos y nos arrepentimos del pecado, no va a desaparecer la culpa de nuestras conciencias. Ni siquiera hemos sido honestos con Dios para exponerle nuestra culpa. Y esperamos que Él nos perdóname de todos mis pecados y límpiame de todos mis males y sana todas mis enfermedades. No somos ni siquiera muchas veces con el Señor, no somos específicos, hermanos. No nos hemos sincerado con Dios y no hemos expuesto nuestra mancha, nuestra basura de nuestro corazón para que la limpie. Entonces, sin arrepentimiento, viviremos los frutos de nuestro mal camino y de nuestra maldad en nuestra vida diaria, porque eso se va a manifestar, porque eso que no desaparece de nosotros no va a permitir que nuestra conducta se reforme y vamos a ir viviendo las consecuencias de nuestros actos
de una vida que no se ve como Cristo, sino que expresa toda la maldad en tus hijos, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia local. El arrepentimiento distingue a un hijo de Dios, hermanos. Ningún hombre, ninguna mujer que no se haya arrepentido puede hacerse parte de la familia de Dios. Menos podrá llegar a adorarle o servirle en una iglesia local. De hecho, mis hermanos, es responsabilidad de la iglesia, nuestra, no permitir que alguien sin evidencia de arrepentimiento en su vida aspire o se le otorguen concesiones para ministrar dentro de la iglesia local. Judas, en su carta, dice en el versículo 12, estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, andan ahí escondidos. Cuando banquetean con vosotros sin temor, o sea, se envuelven en la chorcha, son buenos para sentarse a la mesa, la carnita asada, se gritan sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Pasa a decir en el 16, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener un beneficio. Dice el verso 19, estos son los que causan divisiones. ¿Quién causa divisiones en la iglesia del Señor Jesucristo? Individuos mundanos que no tienen al Espíritu. Sí, pero se sientan en la mesa. Sí, pero son parte de las reuniones. Están a veces entre nosotros. Y es responsabilidad de la iglesia discernir y no permitir que un hombre o una mujer que no tiene una evidencia de arrepentimiento en su vida llegue a ministrar o llegue a servir. Mucho menos se le den concesiones, como muchas veces ha pasado, hasta de enviarlos como misioneros o nombrarlos. En cuarto lugar, nos es necesario arrepentirnos, porque sin arrepentimiento no estaremos preparados para el cielo. Hermanos, el cielo es un lugar preparado y requiere que las personas que van ahí sean personas preparadas. Muchos cristianos desean ir al cielo, como dice el pastor Paul, pero no quieren que Dios esté ahí cuando ellos lleguen. Quieren llegar al cielo, quieren confortar su alma, quieren ver las calles de oro, ríos de cristal, pasarla a gusto, pasarla chévere. Pero no tienen la menor intención de encontrarse con Dios. Los motiva más el cielo que Dios. Entonces, si no nos arrepentimos, el cielo va a ser un lugar que no aguantemos más de 15 minutos. Qué aburrido va a ser estar ahí para aquel que no se ha arrepentido, en un lugar donde está Abraham, que dijo, me reduzco a polvo y ceniza, y aquel hombre y aquella mujer que no se ha arrepentido por guardar su imagen personal, no se va a poder juntar con Jacob, que en el Génesis 32:10 dijo, indigno soy de misericordia, mucho menos con Job, que dijo, soy insignificante. Bueno, también va a estar David, que dijo, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O Isaías, que dijo de sí mismo, ay de mí, perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos. Y Pablo, que remató diciendo, de entre todos los pecadores, yo soy el primero. Esa gente no es del grupo de amigos del hombre y la mujer que no se han arrepentido. Así que no sé con quién se va a juntar en el cielo. Puede llegar a ser un lugar muy solitario para él.
Si es que un hombre y una mujer así lograran llegar al cielo. Pero sin arrepentimiento nadie va a poder ver al Señor. Por lo tanto, yo creo que alguien que es genuinamente arrepentido se escucha algo así, como los versos de el poeta agustino Fray Miguel de Guevara, que vivió hace unos 400 años en un convento en Michoacán y escribió estos versos en el soneto al crucificado que dice: no me mueve, Dios mío, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te quisiera. No me tiene que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Dios es amor. Amén. Y amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y Jesús, por amor al Padre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Soportó los escarnios, soportó los golpes. Él no condenó a la mujer adúltera cuando le iban a apedrear. Jesús es amor. Y así quiero que podamos apreciar lo que dijo en Lucas 13. En esos días, Pilato había mandado entrar a una sinagoga donde estaban unos galileos ofreciendo sacrificios y adorando. Como nosotros que estamos aquí hoy en esta reunión, por la puerta entraron soldados y los masacraron en la sinagoga, y de la ofrenda que le estaban ofreciendo al Señor, le mezclaron de la sangre de los que estaban ahí adorando. Eso escandalizó. El nivel de violencia y crueldad de Roma escandalizó a los judíos de su tiempo. Y fueron con el maestro apacible, amoroso, y le dijeron acerca de esto. Y el verso 2 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y esas palabras salieron de la voz, de la boca de Jesús. Si Dios es amor, pero si no te arrepientes, vas a morir de una manera vergonzosa, de una manera dolorosa, de una manera completamente carente de cualquier dignidad que puedas entender. No te van a salvar los derechos humanos. Ninguna autoridad terrenal se va a poder unir para el juicio que te espera y me espera si no nos arrepentimos realmente. Hermanos, si no nos arrepentimos, moriremos. Pero si nos arrepentimos, seremos salvados. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Amén. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aparte de que nos vamos a morir tristes. Por eso es que quise exponer esta mañana delante de ustedes, hermanos,
un modelo de arrepentimiento en la Escritura. ¿Cómo podemos venir? ¿Cómo podemos revisar nuestra vida? Y voy a detenerme un poquito en eso que ya mencioné ahorita y voy a ser más específico. Mientras lo vemos en la vida de David, el hombre conforme al corazón de Dios, y cómo este hombre se arrepintió. El Salmo 51 es el clamor que David elevó al Señor después de haber pecado. El hombre quebró la ley, el hombre se apoderó de la mujer de su prójimo, adulteró, fue el asesino intelectual del marido de la mujer, fue un traicionero. Urías era de sus hombres más fieles. Léalo, ahí lo va a ver en los libros de Crónicas. Urías era de sus hombres más fieles, de los 30. David hizo lo peor, movido por el impulso de la carne. Por rascarse la comezón, quebró la ley de Dios de una manera tremenda. Y David no era un joven, era el rey. Para él no eran nuevos ninguna de los hechos del Señor. Había visto caer a Goliat enfrente de sí por la poderosa mano del Señor. Había visto cómo mientras él huía a esconderse, el Señor derribaba a Saúl y lo ponía como rey de la nación. Él no tuvo que pelear para defenderse. Este hombre conocía a Dios. Este hombre le cantaba a Dios. Y aún así pecó. Eso quiere decir que los cristianos también pecamos. Que los cristianos también somos carne. También nos dolemos. También juzgamos y criticamos, injuriamos y perjuriamos. También hablamos mal del hermano. También le echamos la culpa a otro hermano. Hermanos, pero hay esperanza para nosotros. Esta fue el canto y la oración de este hombre. Salmo 51. Así que quiero examinar con ustedes 13 pasos del arrepentimiento en nuestras vidas. Cómo se manifiesta, cómo sucede este proceso y cómo terminamos viéndonos como hombres y mujeres arrepentidos. Desde adentro hasta afuera. No es que vas a empezar con lo último o con lo de afuera. Eso empieza acá. Número 1. En primer lugar, como David, nos acercamos a Dios en fe y reconocemos nuestra necesidad de misericordia. David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no llega autojustificándose delante del Señor, no le da muchas vueltas al asunto. Él llegó: Señor, ten piedad de mí. David no busca la justicia de Dios, porque si buscara su justicia, entonces sería aniquilado por su pecado. Así nosotros, igual. Lo primero que tenemos es este peso abrumador de culpa sobre nuestros corazones. Cuando está esta culpa a consecuencia de ese pecado, chiquito o grande, como tú lo quieras juzgar, si está ese pecado que al final es pecado y causa este abrumador peso de culpa en nuestros corazones, no podemos venir al Señor diciéndole: Señor, es que yo pequé por esto y por esto. No, porque conoce su justicia. Entonces venimos clamando su misericordia. En primer lugar, necesitamos fe para venir a Dios y creer que es juez justo. Y en segundo lugar, venimos a reconocer que lo primero que necesitamos y lo único es misericordia. En segundo lugar, después de que vinimos a Dios en fe y rogamos la misericordia, rogamos por ser limpios de nuestro pecado.
Como David, que dijo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aunque pareciera ser lo mismo, lavar y limpiar son cosas diferentes. Pedimos no solo el perdón, pero la fuerza para abstenernos de volver a cometer ese pecado. Lo confesamos, creemos, como dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por eso, mis hermanos, en tercer lugar, reconocemos que nuestro pecado es en contra de Dios. El hombre es imagen de Dios. Aunque dañamos a otras personas, el pecado, más que una falta, es un crimen, es una transgresión a la ley de Dios y una ofensa en contra de su santidad. No minimizamos nuestro pecado contra los hombres, sino que reconocemos que tiene un alcance cósmico, que esa falta ha quebrado la ley de Dios y ahora somos culpables ante el juez justo. Por eso David expresó: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cómo, David? ¿Cómo que nada más contra él y los parientes de Urías y Betsabé y todo el pueblo? No, David no es inconsciente de eso, pero él es consciente que su pecado es primordialmente en contra de Dios. Así que venimos en fe y rogamos por su misericordia, rogamos por ser limpios de nuestros pecados, pedimos que el Señor nos limpie, admitimos nuestra culpa sin autojustificarnos y reconocemos que nuestro pecado es en contra de Dios. Entonces, reconocemos que Dios tiene todo el derecho de juzgarnos culpables. Por eso David dijo: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No hay juicio impuro, ni juicio injusto en Dios. Por lo tanto, en sexto lugar, el sexto paso, reconocemos nuestra hipocresía. En los versos 5 y 6, David expresó: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Muchas veces nuestros actos de arrepentimiento son externos, no hay verdad en lo íntimo, o carecemos de la verdad en lo íntimo. Nuestra obediencia a Dios a veces es un actuar y no son actos que brotan de nuestro interior. Y eso nos puede pasar y nos pasa a todos. Entonces venimos reconociendo nuestra hipocresía para, en séptimo lugar, afligirnos. Nos afligimos por el mal causado y clamamos nuevamente por ser limpios, porque no podemos expiarnos a nosotros. Aquí es donde nuestra conciencia, donde nuestros ojos se abren, cuando somos regenerados y reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. David no buscó la manera para limpiarse delante de Dios y los hombres. Él dijo: Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El Señor es quien nos limpia. ¿Y quién nos limpia? Es en ese momento que nosotros corremos con urgencia a la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Bueno, eso es para un no creyente, para un inconverso. Yo ya soy cristiano. No, eso es para ti también y es para mí también. Aunque seas cristiano,
tú no tienes la capacidad de lavarte del pecado que estás cometiendo en tu vida. Y de la hipocresía que estás viviendo. Porque levantar las manos el domingo y cantar alabanzas al Señor con un corazón manchado es hipocresía. Así que si llegas al servicio de alabanza y adoras con pecado dentro de tu mente, dentro de tu corazón, estás siendo hipócrita. Estoy siendo hipócrita. En octavo lugar, o en el octavo paso que encuentro en el Salmo, es que pedimos a Dios que restaure el ánimo de nuestra alma. Para este momento, nosotros estamos atribulados y afligidos. Estamos tristes y sentimos culpa. Y nuestra mente está muy inquieta. Hay ansiedad quizá en nosotros por las noches y no podemos sacar de nuestro pensamiento el alcance del pecado que guardamos en nuestro corazón. Por eso David dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Porque estamos quebrados, mis hermanos, por nuestro mal, abatidos, avergonzados en extremo. Por eso pedimos al Señor que Él trate con las heridas de nuestras mentes y conciencias, para poder experimentar un gozo verdadero y una alegría verdadera. El noveno paso es que una vez esto pasó, David, pedimos perdón y acudimos a Dios para que cree en nosotros una mente renovada. Señor, ayúdame con el dolor, calma el dolor que tiene mi mente y mi conciencia por este pecado y renueva mi mente. Por eso David dice, esconde de mí tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, lo siguiente que sucede es que somos restituidos a la cercanía con el Padre. En el punto número 10 ahí dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Como el hijo pródigo, volvemos a la cercanía del Padre. Señor, no me apartes de ti. No quites de mí la capacidad de poder estar en comunión contigo. No estamos diciendo no me quites la salvación. No apartes de mí tu espíritu. No cierres contra mí tu oído, es lo que decimos. Señor, no me apartes de ti. Quiero estar en tu casa, Señor. Aunque sea cuidando cochis, quiero estar en tu casa, Señor. Como hemos nacido del Espíritu, hermanos, pedimos que el Espíritu venza la carne. Así que el onceavo lugar o el onceavo paso es que ahora testificamos con gozo y humildad el evangelio a los perdidos. Por eso David dice en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Todo hombre y toda mujer arrepentida es un evangelista. Nosotros tenemos el deseo y la urgencia y la naturalidad de ahora compartir el evangelio donde estemos, como consecuencia de que nos hemos arrepentido, de que el Señor nos ha regenerado. Por tanto, el 12º paso es que ahora vamos o somos transformados en nuestro hablar o en nuestra lengua. David dice, líbrame de homicidios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Esto es hermoso, está escrito hermoso, es una poesía maravillosa. Expresa no solamente la verdad del homicidio que cometió, pero el homicidio de David, ¿cómo fue cometido? Si él no fue y mató a Urías, él dio la orden. Se cumple lo que dice Proverbios 18,
21, la lengua puede traer vida o muerte, y los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Hermano, a lo mejor tú no has mandado matar a nadie, pero te acabas a tu hermano en una plática, en una sobremesa, en un chisme. Por eso Santiago dice: ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y el Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Cierro la cita. Y qué curioso, porque incluso los hombres, esto es una verdad tan universal que ni siquiera tienen que ser cristianos para reconocer. Decía un político venezolano, Arturo algo, se me va el nombre, luego se los paso. Tiene una frase que leí y que me llamó mucho la atención. Él decía: la palabrota que ensucia la boca del hombre tiene el poder de ensuciar su espíritu. Aquel que habla como un patán pensará como un patán y en consecuencia actuará como un patán. Un filósofo. Y bueno, es que yo sigo batallando con las palabras porque de repente se me sale una que otra. Pues, ¿cómo está tu arrepentimiento, hermano? ¿Cómo está tu arrepentimiento? Más bien, podemos ver de manera externa parte de tu proceso de arrepentimiento o parte de tu estado de arrepentimiento por cómo tú estás hablando. Porque si fueras el único o todos fueran igual que tú, que no pueden dejar de decir groserías, muchachos jóvenes, palabras en doble sentido, escarnio, si todos fueran igual o todos fuéramos igual, entonces está bien, tienes justificación, pero la verdad es que no. La verdad es que la norma en un hijo de Dios es que su lengua es reformada. Así que por último, una vez que nuestra lengua ha sido limpia y que hemos sido transformados en nuestro hablar, nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad. Entonces es cuando David dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Y dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermano, ahí está en Levítico 1 lo que es un holocausto. Ahí lo va a encontrar. Una ofrenda quemada simplemente es una ofrenda de alabanza a Dios. El Señor dice: no lo va a tomar de ti si no viene de un corazón contrito y humilde. Eso pone un peso sobre aquellos que ministran en el grupo de alabanza también, o aquellos que quieren ministrar en el grupo de alabanza. Pone un peso porque si tu espíritu no está humillado, tu corazón no es contrito, tu corazón es soberbio, se enaltece, entonces Dios no está recibiendo la alabanza que tú le estás dando, y tú estás dirigiendo al resto de la congregación, nos diriges a adorar al Señor. Deberemos de tener mucho temor y mucho respeto cuando vengamos delante del altar del Señor. Así que, repito, estos 13 pasos que encontramos ahí en Salmo 51, en el ejemplo de David, es un modelo ejemplar de arrepentimiento y creo que nos es útil a nosotros también. Nos acercamos a Dios en fe y reconocemos nuestra necesidad de misericordia en primer lugar. Luego rogamos por ser limpios de nuestro pecado. Después admitimos nuestra culpa sin autojustificarnos, para después reconocer que nuestro pecado es en contra de Dios y que Él tiene todo el derecho de juzgarnos culpables. Así reconocemos nuestra hipocresía.
y nos afligimos por el mal causado. Clamamos por ser limpios porque no podemos expiarnos a nosotros mismos y pedimos que Él restaure el ánimo de nuestra alma. Así pedimos perdón y acudimos a Dios para que cree en nosotros una mente renovada. Por eso somos restituidos a la cercanía del Padre y ahora testificamos con gozo y humildad el Evangelio a los perdidos. Somos transformados en nuestro hablar y nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad. Concluyo. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que experimentamos solo por gracia. El pecado es real en cada una de nuestras vidas. La culpa y el remordimiento también lo son y estarán presentes atormentando nuestra mente. Es el momento indicado hoy para arrepentirnos. No tenemos que esperar un año para que alguien pida perdón por nosotros, sino que tenemos libre acceso al Padre mediante el sacrificio del Señor Jesucristo para humillarnos y arrepentirnos mientras todavía podamos. No tenemos que esperar el Yom Kippur. ¿Sabe cuál era la única orden que tenía el pueblo de Israel mientras el sumo sacerdote se iba a jugar la vida literalmente? El Señor ordenó y les dijo: el pueblo se afligirá. Ahí está en Levítico 16 y 26, creo, 26, 23. Todo el pueblo se afligirá y no trabajará. Será para ustedes sábado. Y por eso es que ese día los judíos de todo el mundo no van a tomar agua y no van a comer comida hasta que se cumplan 24, 25 horas. Entonces van a leer el rollo del profeta Jonás y van a afligirse por ver cómo los ninivitas se arrepintieron y su pueblo fue duro para arrepentirse y fue duro y no recibieron. Y entonces van a clamar en su última oración por misericordia. Pero nosotros estamos bajo un pacto y hemos conocido al Señor y la verdad. Hermano, nadie te impide hoy que te arrepientas. Te exhorto y me lo digo a mí mismo, tenemos que arrepentirnos ante el Señor. Un cristiano que se arrepiente no solo siente, hace. Un cristiano que se arrepiente no solamente dice de palabras, recibe toda la instrucción, recibe la disciplina, porque dice Mateo 18 que si se sigue el proceso disciplinario en la iglesia, entonces los hombres que han determinado que un hombre sea disciplinado o sea traído o sea incluso excomulgado de la iglesia, están actuando con todo el favor y con toda la bendición del cielo para hacerlo. Es la autoridad sobrenatural de la iglesia. Hermanos, 35 nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y segunda de Crónicas 7:14 nos dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos. Póngase de pie, por favor. Señor, venimos delante de ti rogando por tu misericordia, porque no hay manera en nosotros
No hay ninguna palabra, ningún sacrificio, ni podemos sentirnos tan mal como para darte lástima por eso. Y reconozco que somos culpables de cada uno de esos pecados que te hemos confesado antes de comenzar este tiempo de predicación. Reconozco que hemos sido amargos, hemos vivido en amargura, hemos sido hipócritas. Señor, hay adulterio en el corazón de algunos, hay fornicaciones en su mente, incluso en sus cuerpos. Otros siguen esclavos del vicio del juego y de otros de este tipo. El orgullo y la envidia de muchos les han puesto en un lugar de tal dolor que no encuentran la salida. Hemos sido criticones y juzgones. Hemos proferido muerte con nuestra boca. Señor, ¿y cómo conocerá el mundo que somos tus discípulos y te amamos si no nos amamos entre nosotros? Hoy reconozco que somos culpables de todos nuestros pecados. No hay forma en que lo podamos expugnar por nosotros mismos. Siento la mancha agarrada de mi propio corazón, Señor, como cochambre en una vasija. No lo puedo quitar por más que lo talle, la terapia no me ha ayudado. El cinismo no me ha ayudado en nada. Necesito, Señor, que tengas misericordia de mí y de mis hermanos. Rogamos, Señor, en humildad que tengas misericordia. Lávanos, Señor, y límpianos de nuestra maldad, y seremos blancos como la nieve, Señor. Entonces podemos venir y abrir nuestra boca y alabarte y declarar al mundo, Señor, queremos ser adoradores en espíritu y en verdad de los que buscas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Sánanos, Padre. Amén.